Amados hermanos, Dios les bendiga. Abramos nuestras Biblias. Vamos a leer en el libro de 1 Corintios, capítulo 15. Para comenzar, vamos a leer los versículos 50 y 51. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La palabra de Dios es lindo leerla. Es muy bueno que usted y yo, amado hermano, leamos la palabra de Dios. Usted, amigo, también, ¿verdad? Qué lindo sería que usted comience a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es un medio por el cual nos dirigimos en el camino correcto, en el camino que es Cristo Jesús. Él es nuestro Salvador. Tenemos que caminar conforme a la voluntad de Dios. El tema de hoy, un gran misterio. Todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Repito, un gran misterio. No todos dormiremos. No todos dormiremos. Quiere decir que para el día del rapto tienen que haber hombres vivos, ¿verdad? Para ser levantados juntamente con los que ya murieron en Cristo Jesús. Cristo viene por los que le reconocen a Él como Señor y Dios, como Señor y Salvador. La pregunta aquí es, ¿usted ya reconoció a nuestro Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador? Si usted dice amén, quiere decir así es y así sea, ¿verdad? Gloria a Dios. El apóstol Pablo nos habla de la bendita esperanza. ¿Cuál es la bendita esperanza? Hoy vamos a estudiar al respecto. La bendita esperanza. Cristo levantará a la iglesia. Estaremos viendo que Cristo levantará a la iglesia, ¿verdad? Primero, los muertos serán resucitados, dice la Biblia. Segundo, los vivos seremos transformados, nos dijo o nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, en la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, ya leímos los versículos 50 y 51 de 1 Corintios del capítulo 15. ¿Por qué le repito? Para que usted abra la Biblia y juntos estudiemos la palabra de Dios, ¿verdad? Para que nadie nos engañe, como dice la Biblia, que nadie nos engañe, porque habrán falsos profetas, ¿verdad? Que falsean la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice una cosa, pero en boca de ellos sale otra cosa, ¿verdad? Por lo tanto, usted no se deje engañar de esos falsos profetas que no predican la salvación de nuestro Señor Jesucristo, sino que predican otras grandezas, otras cosas según ellos, ¿verdad? Como las riquezas, ¿verdad? El empoderamiento. Pero Cristo dice que Él vino y murió en la cruz por nosotros, los pecadores, para salvarnos. ¿Pero de qué nos va a salvar el Señor? Del vivir una vida en ese lugar de tormento, ¿verdad? ¿Quién quiere ir a ese lugar de tormento? Nadie de los que
por la gracia del Padre, hemos sido, ¿verdad? Nuestros ojos han sido abiertos para que vengamos a los pies de Cristo. Por supuesto, no podemos solos. Es Cristo Jesús con su Santo Espíritu que nos ayuda. Él es el que está obrando en nosotros para que sigamos, ¿verdad? Por lo tanto, es muy importante que usted y yo leamos la Biblia, que dependamos de Dios, que oremos, ¿verdad? Que nos pongamos ahí de rodillas, clamando al Señor por ayuda, porque somos débiles, somos frágiles. ¿Qué es ser frágil? Bueno, una cosa frágil se rompe fácil, se quiebra rápido, ¿verdad? Nosotros somos frágiles. El Todopoderoso es Dios. Entonces el apóstol Pablo se dirige a los de Corinto, ¿verdad? A los corintios, y les dice lo que acabamos de leer. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. La carne y la sangre, subraya allí, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Aleluya, porque nosotros, ¿verdad? Morimos, porque es mandato de Dios que todo hombre tiene que morir. Usted que me está escuchando, un día va a morir, pero oiga, morir sin Cristo no es nada bueno. Para nosotros los que morimos en Cristo, ¿qué significa? Que esperaremos, descansaremos, esperaremos ese día glorioso cuando Cristo venga a levantar a su iglesia. Por eso es que dice la palabra que primeramente los muertos serán resucitados y luego los que estemos vivos, dijo el apóstol Pablo, seremos transformados, así como los muertos se levantan, ¿verdad? En incorrupción, nosotros también seremos transformados con un cuerpo no corrupto, ya no más, ¿verdad? Porque nos vamos a la presencia del Señor. Entonces, ya leímos 50 y 51, ahora le invito que regresemos, ¿verdad? Al título, capítulo 15, 1 Corintios, dice, la resurrección de los muertos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, ¿verdad? Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Pero aquí hay una pregunta: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, ¿verdad? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Quién murió por nuestros pecados? Cristo Jesús, conforme a las Escrituras, ¿verdad? Esto no es cosa de hombre, sino que tenemos que leer la santa palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. Es necesario que usted crea en la Biblia, que lo que lee en la palabra de Dios es la verdad. 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, ¿verdad? Discípulos. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Decía el apóstol Pablo en aquella época a los de Corinto, ¿verdad? Entonces, estamos esperando, hablando de una esperanza. ¿Cuál es su esperanza, amado hermano? Querido amigo, ¿usted tiene alguna esperanza? ¿Verdad? Imagínese aquel que está postrado en cama, con cáncer o con un diagnóstico médico malo. ¿Cuál es su esperanza? Déjeme decirle que Cristo Jesús es el médico de médicos. Déjeme decirle a usted
que si usted se aparta de todo mal, que si usted decide, toma el paso y acepta a nuestro Señor Jesucristo, Cristo sana y salva. Y dice que por sus llagas fuisteis curados. Si usted lo cree, así es, ¿verdad? Es fe. Gloria a Dios, la fe mueve montañas, dijo el Señor. Quiere decir que por fe, oiga, si la fe mueve una montaña y se le puede decir a un árbol, lánzate al mar, lo hace, dijo el Señor, ¿verdad? Imagínese cuán grande es el poder de Dios. Aleluya. Entonces leamos el versículo 20, siempre del capítulo 15. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Qué quiere decir aquí? Que Cristo resucitó, es el primero en resucitar, como ejemplo para nosotros, para creer, ¿verdad? Para que creamos en Cristo Jesús, que Él ya nos prometió, esa es la promesa bendita, que Cristo vendrá por nosotros y los muertos, así como Él fue levantado de entre los muertos, así nuestro Señor Jesucristo vendrá, ¿verdad? En los aires, dice la Biblia, ¿verdad? En las nubes esperará por nosotros. Los muertos serán resucitados primeramente, luego los que estemos vivos seremos transformados. Esa es la esperanza bendita que habla el apóstol Pablo. Aleluya. Para nosotros los creyentes es la verdad, la palabra de Dios. Para los del mundo es locura, ¿verdad? Porque así, pues ofenden, porque esa es una ofensa cuando ellos dicen, no, esos están locos, ¿verdad? Pero nosotros sí la creemos porque creemos en la verdad, creemos en nuestro Señor Jesucristo, que Él murió en la cruz por nosotros los pecadores. Aleluya. En el 21 continúa diciendo, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿quién será ese hombre? Adán, ¿verdad? También por un hombre la resurrección de los muertos. Ese hombre es Jesús. 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Se da cuenta? Antes, ¿verdad? Déjeme decirle que antes que andábamos en el mundo del pecado, andábamos muertos en vida caminando, muertos espiritualmente, por supuesto, ¿verdad? Entonces, ahora al venir en Cristo Jesús nos vivifica espiritualmente. 23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, oiga, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Gloria a Dios. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Esa es la promesa de Dios, que ha puesto a su Hijo sobre todas las cosas, ¿verdad? No hay nada sobre el Señor, sino solo Dios Padre. De ahí todas las cosas están bajo los pies de Cristo Jesús, o sea, bajo el dominio de Cristo Jesús. Aleluya. Él es nuestro Señor. Ahora Cristo Jesús reina en nuestros corazones y nosotros vivimos en Él. Gloria a Dios. Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia. 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo de sus pies. 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Aleluya. ¿Verdad? En Cristo Jesús tenemos vida eterna. Acuérdese, o sea que la muerte está vencida. 27. Porque todas las cosas le sujetó debajo de sus pies. Oiga, pongamos atención en el 27 y 28. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a
a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Aquí está hablando de Dios Padre. Dios Padre sujetó todas las cosas bajo los pies de Cristo Jesús, su Hijo, ¿verdad? Y 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Se da cuenta? Porque nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dios Padre le pone todas las cosas bajo sus pies, pero viene el Hijo y se sujeta del Padre, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor Jesucristo está sujetado al Padre para que Dios Padre sea todo en todos. ¿Por qué en todos? Porque nosotros vivimos en Cristo. Cristo Jesús está sujetado en el Padre. Aleluya. Y entonces dice, para que Dios sea todo en todos. Qué linda es la palabra, ¿verdad? Por eso es lindo y le invito a que pues estudiemos juntos la palabra de Dios. Esta es una enseñanza, esta es una palabra de Dios para ti. Así se llama nuestra página de prédicas, nuestro canal de prédicas en YouTube. 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Porque, pues, se bautizan por los muertos. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? ¿Qué me aprovecha? Pregunta él, ¿verdad? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? Por si hay alguien que dice, no, si yo muero ya se terminó todo. No, resucitaremos para entregar cuentas, ¿verdad? Gloria a Dios. 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo, algunos no conocen a Dios. El mundo, los del mundo, no conocen a Dios. Ellos dicen, ¿verdad? Dios, y hasta pueden decir, conozco a Dios, pero no se entregan a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? No vienen y se entregan de todo corazón para que sea el Espíritu Santo de nuestro Señor guiándolos o guiándonos. Tenemos que hacerlo, amado hermano, ¿verdad? Depender de Dios para que sea Dios ayudándonos, porque estamos en un mundo cruel, en un mundo malo, en un mundo de pecado, ¿verdad? Este mundo, me refiero a todo lo que vemos, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos de no caer en las trampas del enemigo. Velad debidamente, dice, velad, ¿verdad? Estar activo en el espíritu. Y no pequéis porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero diría alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Se preguntan algunos. ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Verdad? ¿Con qué cuerpo vendrán los muertos si resucitan? Se preguntan algunos, decía el apóstol Pablo. Necio, dice el apóstol Pablo, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes, ¿verdad? Siembra usted la semilla de maíz, frijol, lo que sea, esa semilla muere para que nazca una plantita, es lo que está explicando el apóstol Pablo. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo.
No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestes y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, la luz que resplandece, ¿verdad? Y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Aleluya. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, ¿verdad? Cuando Cristo venga, ya los muertos serán resucitados con un cuerpo incorrupto, con gloria, ¿verdad? Aleluya, gloria de Dios. Aleluya. Entonces, como el cuerpo de Cristo Jesús. 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, dice el apóstol Pablo. 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Se da cuenta? Está hablando de Adán y de nuestro Señor Jesucristo. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Aleluya. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Se da cuenta? Antes vivíamos, ¿verdad?, como el primer hombre, Adán, pero ahora venimos a Cristo, gloria a Dios, viviremos como Cristo Jesús. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿verdad? Antes traíamos la imagen del terrenal, del pecado. Traeremos también la imagen del celestial. Gloria a Dios. El apóstol Pablo está enseñando aquí a los de Corinto, ¿verdad?, una gran enseñanza de la gloria de Dios, ¿verdad? La bendita esperanza que nosotros tenemos es todo lo que está explicando nuestro Señor Jesucristo, porque pues nosotros tenemos que aprender de la palabra, ¿verdad? Tenemos que abrir la Biblia, amado hermano, y leer la Biblia, ¿verdad? O escuchar la palabra de Dios. Tenemos que también leer la Biblia para no ser engañados, porque cualquiera puede venir e inventar, leer un versículo y de ahí hablar media hora, 40 minutos, una hora, pero ya cosa de hombre, no directamente de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, en el 49 nos dice la palabra: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces aquí es donde caemos en lo que leímos cuando abrimos el tema de hoy, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Cuál es el tema de hoy? Un gran misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dice en el 50: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. 51. He aquí, os digo un misterio, dice el apóstol Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aleluya. 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán
resucitados, incorruptibles, ¿verdad? Y nosotros seremos transformados, decía el apóstol Pablo, refiriéndose a los vivos, ¿verdad? Los vivos serán transformados, los muertos serán resucitados. Aleluya. 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces los muertos serán resucitados en un cuerpo incorruptible, los vivos serán transformados en un ¿verdad? De inmortalidad. Gloria a Dios. 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Aleluya. Cristo Jesús nos da la victoria, amado hermano. Nosotros nada podemos hacer, ¿verdad? Solo tenemos que venir en obediencia y aceptar en nuestra vida a nuestro Salvador. Pedirle a Dios que hagamos su voluntad. ¿Es fácil? No es fácil, pero en Cristo todo es posible, ¿verdad? Porque acuérdese, nosotros somos frágiles, nosotros, oiga, no podemos hacer prácticamente nada sin Cristo Jesús, porque dice la Biblia que Dios es el que da el querer como el hacer, o sea que hasta para eso soy malo, para querer. Imagínese para hacer, pero la Biblia nos dice que Dios da el querer como el hacer. A Dios y a la honra en todo momento, amado hermano. Siempre tenemos que cargar a Cristo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros ojos, en nuestra vista, en nuestra boca, ¿verdad? En todo nuestro ser. Gloria a Dios. Entonces, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Oiga, mire, el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios. Demos gracias a Dios, hermanos, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está la victoria? En Cristo Jesús. Él es el que venció a la muerte en la cruz. Él es el que venció a Satanás en la cruz. Nosotros, por medio de Cristo, tenemos la victoria. Nada ni nadie nos puede hacer daño, no nos pueden hacer nada si vivimos en Cristo. ¿Cuál es el trabajo de nosotros ya sabiendo este misterio? Es llamar a todos los del mundo que vengan, que se arrepientan, que se conviertan y vengan creyendo en nuestro Señor Jesucristo, que Él es Señor y Dios, que Él es nuestro Salvador, que Él es el único camino para llegar al Padre, ¿verdad? Ese es nuestro trabajo, de dar testimonio que Cristo sana, salva, que Cristo es nuestro ayudador con su Santo Espíritu, ¿verdad? Que no estamos solos, porque Cristo lo dijo: no los dejaré solos, les enviaré al Espíritu de verdad, les enviaré su nuevo Consolador, ¿verdad? Cristo es bueno, Dios es bueno, ¿verdad? Entonces, ¿por qué apartarnos? ¿Por qué seguir en el mal si ese camino es camino de perdición? Por eso yo le invito a usted que venga a los pies de Cristo, que se aparte de todo mal, porque, oiga, allí no hay nada. La victoria solamente está en Cristo Jesús, ¿verdad? En el 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes.
Tenemos que estar firmes, ¿verdad? Pero firmes ¿dónde? En Cristo Jesús. Y constantes, dice. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Sabiendo, déjeme mover, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿verdad? Yo no sé cuántos años usted está en los caminos de Dios. Yo no sé si usted es nuevo, pero lo que le puedo decir conforme a la palabra de Dios, que solamente en Cristo hay salvación. Imagínese, lamentablemente todo el mundo de pecado allá afuera van caminando, oiga, derechito a un deslizadero donde se deslizan y ya no hay regreso, ¿verdad? Usted que es cristiano me entiende. Derechito a un lugar de tormento. Oiga, muchos dicen, yo aceptaré a Jesús posiblemente mañana o el otro año. ¿Quién le garantiza a usted cuántos días más va a vivir? ¿O cuántas semanas más va a vivir? ¿O cuántos años? Nadie sabe, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entender el llamado de Dios. Que Dios, así como me puso gente a mí para que me hablaran de la palabra de Dios cuando yo andaba en adicciones de drogas y alcoholismo y muchas cosas más. Había gente que me paraba en la calle y me comenzaban a hablar de la palabra. Yo los escuchaba un momento y después les decía, tengo que irme porque voy a prisa. Voy al trabajo o vengo del trabajo, tengo que ir a otro lugar, pero quería como evadir. Dios siempre nos va a poner personas, nos va a poner siervos a que nos prediquen la palabra, a que nos digan la verdad, que vamos, ¿verdad? El que no ha venido a los pies de Cristo va rumbo al matadero. No se sabe cuándo te llegará el día de la muerte. Por eso la prédica, la palabra de Dios es para ti, para que vengas a los pies de Cristo, para que aceptes a nuestro Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador. La palabra de Dios, hoy leímos el capítulo 15, esta es una prédica que yo escuché, ¿verdad? Escuché la prédica y me gustó, me llegó a lo más profundo de mi corazón y dije, no me tengo que quedar con esta palabra que Dios me está dando, sino que la voy a enviar por medio, ¿verdad?, de las redes a más personas que están necesitadas, urgidas de escuchar palabra de Dios. Déjeme decirle que Dios te ama. Acuérdese de Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó, o sea que Dios ya nos amó a nosotros. Y oiga, viendo nuestra situación, Él dio a su Hijo amado a morir en una cruz para que con su sangre preciosa seamos limpiados de todo pecado. Todos aquellos que reconozcamos que Jesús es Hijo de Dios, que Jesús es el Señor, ¿verdad? Que nos entreguemos a Él, amándole y amándonos todos, ¿verdad? Porque es necesario que ahora en Cristo Jesús prediquemos la verdad para salvación por amor a nuestro prójimo. Dios le bendiga y le invito, si usted no ha buscado de Cristo, que lo haga. Busque de Cristo, acepte a nuestro Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador. Dios le bendiga.